chers participants, participantes. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour véhiculer le message du Sahel à travers l'Alliance des États du Sahel, AES, dont mon pays, le Mali, est membre. Nous avons un dénominateur commun, un colonisateur commun qui est la France et qui nous soumet ses dictats. Aussi, nous sommes victimes de cette géopolitique à cause de nos ressources dont nous aurons l'occasion de vous entretenir, de parler du pillage économique de nos ressources. Le Mali, à travers mon organisation, la CAD, la Coalition des alternatives africaines, est en proie aux actions colonialistes et néocolonialistes. Et le colonialisme est parvenu chez nous à partir du 19e siècle, où les Européens pénètrent à l'intérieur des terres et atteignent le Mali. C'est le début de la colonisation par la France qui prendra la forme d'une domination politique et d'un pillage des ressources économiques de mon pays et du Sahel, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, ce qui est devenu la colonisation française du Soudan cesse d'être une entité avec un système ou un mode de production propre pour se communier en sous-système de monoproduction. Je voudrais dire ici que la France, au 19e siècle, a tenté d'orienter l'économie malienne, l'économie du Sahel, sur ses orientations stratégiques. Chez nous, au Mali, c'était l'or et le coton. Je dois vous informer que le Mali est le deuxième producteur africain d'or. Et à ce jour, le Mali n'avait pas de raffinerie d'or. Tout était exporté. L'or était exporté brut, à l'état brut. Et c'est récemment, avec les nouvelles autorités, que le Mali a commencé à construire, à mettre en place une raffinerie d'or. Vous serez surpris, le Mali est deuxième producteur du coton. Chez nous, on appelle l'or blanc, le coton. Et moins d'1% du coton était transformé chez nous. Tout était exporté. Mieux que ça, c'est la France qui fixait le prix de l'or et du coton. Ainsi, on se retrouve dans un néocolonialisme économique avec une forme de domination où les anciens pays colonisateurs ou des puissances économiques influencent et contrôlent les pays en développement par les moyens non militaires. Tenez-vous. Ces moyens sont entre autres la dette, la domination monétaire et l'extra-activisme. Oui, je vais parler de la dette. Avec le FMI, après la colonisation, c'est le FMI qui était là avec les programmes d'ajustement structurel. La privatisation. Les sociétés d'État ont été privatisées. Les écoles. Et aussi la mise à la retraite de nos fonctionnaires. Tout cela était lié au programme d'ajustement structurel. La dette est utilisée comme un levier pour imposer les politiques néolibérales, ce qu'il faut reconnaître. Le système monétaire, par exemple, le CFA. Tenez-vous bien combien de milliards la France gagne sur le dos des l'UMOA, des pays de l'UMOA. Toujours avec le FMI, c'est la dette. Domina con esa política monetaria. El Fondo Monetario Internacional también hizo lo mismo, que imponer la deuda sobre esos estados. Las lógicas extractivistas
usan eso para dominar las economías locales. Y han podido darse cuenta que con esas políticas extractivistas, las políticas usurpaban los estados, los tenían rehenes de unas lógicas reestructurativas. Y esto llevó a una toma de las fuerzas militares en Mali. El neocolonialismo toma forma de imperialismo económico. Esa mundialización, imperialismo cultural para influenciar y controlar un país en vía de desarrollo con una metodología colonial bajo presión y control político directo o indirecto. Los occidentales se han preocupado de mantener el control sobre África con imposición cultural, con, por ejemplo, la francofonía, la Corte Penal Internacional, la Organización Mundial de Comercio y otros mecanismos que han usado. Tengo que decirles que el AES y el Mali se han salido de la Corte Penal Internacional porque nos hemos dado cuenta que se trata de una oligarquía que toma el mundo como un rehén. Somos víctimas de ese terrorismo y no tenemos reacciones del otro lado. Nos atacan y hemos denunciado a la Corte Penal Internacional muchísimas veces sin que haya lugar a cabo de nada. Y por eso es que esa Corte Penal Internacional no nos funciona. Hoy en día estamos trabajando sobre unas leyes para uniformizar y homogenizar la gestión del AES. No nos reconocemos más en las estructuras estatales clásicas del Mali. Entonces necesitamos desarrollar nuestras propias mecanismos y estructuras. El Mali ha introducido un sistema de plantación, como decía Jules Ferry en 1845. Las economías son para los países ricos un plazo, una inversión en diferentes bolsas de valores. Hay que notarlo que incluso después de 65 años de independencia, esa dominación política y sobre todo financiera sigue siendo franco-maliana bajo alguna forma de colonización. Hay que reconocer que no hemos conocido desde esa época un sistema económico, un sistema de producción que se adapte a nosotros para nuestro propio desarrollo socioeconómico. Los países colonizadores tienen una deuda con África en general y sobre todo con Mali, que los cuales nunca han reconocido que ese monto es significativo, inclusive si consideramos las deudas humanas y las deudas en recursos naturales, los cuales han sido saqueados desde esa época. Tengo que mencionarles una situación reciente, que es la junta militar actual, y tengo que informarles que Mali se ha visto involucrado en una situación de corrupción extrema. Las elecciones eran mal organizadas y frente a esa situación la sociedad civil han rechazado el poder democrático que estaba en pie. Y los militares estaban en la obligación de venir a hacer el trabajo. Y desde entonces mi país se encuentra bajo la dirección del alto mando militar. Pero antes quería enfocarme sobre algo en particular, que es a través del Fondo Monetario Internacional. En Mali se encontraba muy endeudado, sobre todo también en Francia, y sus presidentes habían intervenido a través de Francia. El primer ministro
los primeros ministros y los presidentes de Mali eran electos a través de Francia. Incluso los ministros de finanzas lo eran a través de Francia. Era una forma descarada del neocolonialismo. El presidente no decidía absolutamente nada. Hablamos al principio de un presidente civil, pero una vez que visitaban Francia se cambiaban completamente de políticas y lo único que hacían era seguir los mandatos de Francia, lo que llamaban su patria madre. Pero los militares no estaban de acuerdo y por eso estaban obligados de acabar con ese poder y ese esquema de poder. En el Mali y en el Sahel nos encontramos actualmente reformando nuestras repúblicas. Estamos en una lógica soberana y la primera vez que pedimos a Francia en 2020 y les dijimos que queríamos tomar nuestro destino en mano, queríamos revisar los contratos militares, mineros, y eso fue una declaración de guerra. De esta forma los militares al poder, todo como nosotros de la mano de la sociedad civil que participamos también a llevar a esos militares a que tomen el poder, dirigimos 3 principios. El primero, que sepan que fue la soberanía, la elección geoestratégica de nuestros socios. Y la soberanía, ¿por qué? Porque nosotros no éramos soberanos, todo estaba dictado por Francia. Nuestros recursos, empezando por el oro, el algodón, todos esos recursos naturales, los precios estaban fijados por Francia a través de la OMC y otros mecanismos. Y decidimos tomar el camino de la soberanía, uno de los principios que se rige nuestro Estado. El segundo punto es la elección estratégica de sus socios. El Mali no tenía derecho de escoger sus socios, era Francia que nos orientaba hacia cuáles podían ser nuestros socios. Entonces, que sepan, la asociación con China y con Rusia no data de hoy, pero en los años 60, 68, Mali estaba dirigido por el presidente socialista y las primeras industrias son rusas y son chinas. Las primeras grandes empresas de Mali fueron los rusos y los chinos, hay que recordarlo. Entonces, apenas obtuvimos nuestra independencia, los primeros socios fueron Rusia y China. Entonces, desde esos primeros días de independencia, Mali logró construir su primera radio ahí en 1968. Después del 68, cuando el presidente socialista fue derrotado por los militares, llegaron los demócratas y a partir de ahí la deuda del Mali se multiplicó por 10. Y hoy en día, más que nunca, el AES, nuestros 3 estados, les decía antes que tenemos un destino común, estamos comprometidos y necesitamos de su acompañamiento. El Mali, Burkina Faso y Níger necesitan de su apoyo y de su acompañamiento. Y sabemos que de la mano de los movimientos sociales podemos desarrollar alianzas estratégicas. Vivimos y sufrimos de esa injusticia. Francia ha afectado mucho más nuestro país que los propios terroristas. Con injerencia han quitado sistemas, incluso de los que nos daban acceso a los hidrocarburos. Entonces han saboteado todos esos sistemas, incluso los económicos, los de energía. Entonces ellos decidieron de implantar terroristas en nuestro territorio para paralizar la economía de Mali.
Y el nuevo paradigma que exista hoy en día es que tenemos que desarrollar esas nuevas alianzas estratégicas. Y ahí podemos ver y felicitar la resiliencia del pueblo malí. Y una vez más, les pedimos a ustedes acompañarnos para poder lograr vencer estas acciones imperialistas contra nosotros. Muchísimas gracias y un gran abrazo.